El debate y la nueva Ley General de Comunicación Social podría comenzar con una frase no muy lejana: no pago para que me peguen. O dicho de manera inversa: pago para que me alabes. Esta sentencia, dicha en los momentos del exacerbado presidencialismo por José López Portillo, define y precisa la razón de ser del gasto publicitario y de comunicación del gobierno federal: la exaltación del funcionario mediante gasto institucional sin conocimiento de la ciudadanía. Nadie sabe bajo cuáles criterios se distribuye el dinero en publicidad oficial. Nadie conoce los requisitos técnicos y nadie controla el monto. Por eso es tan relevante para toda la sociedad y no solo para quienes nos dedicamos al quehacer periodístico la iniciativa de Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental, aprobada por la Cámara de Diputados y ahora en revisión por el Senado. ¿Quiere usted acompañarnos? Yo soy Julieta Mendoza. Bienvenidos a Fondo. A Fondo con Julieta Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de esta ley polémica, sin duda, la Ley de Comunicación Social, y dicha de otra manera o conocida de otra forma, la Ley Chayote. Usted ha escuchado de ella. Vamos a tratar de explicarla y vamos a tratar de comprender juntos en qué consiste los pros, los contra y sobre todo cómo se va a aplicar, si es que se logra el cometido, si los puntos o los lineamientos que busca, pues no solamente la inquietud de los medios, sino la libertad de expresión, siempre por supuesto enalteciéndola, y la exigencia de la ciudadanía, sobre todo el derecho a la información, a estar bien informados. Hoy tenemos el gusto de recibir en esta mesa a Gabriel Sosa Plata, el maestro Sosa Plata, profesor, investigador de la UAM, especialista en medios, en estudios de medios de comunicación, profesor de distintas materias. Y bueno, ¿cómo te presento más, Gabriel, si eres un conocedor? Bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Adriana Solórzano. La maestra Solórzano es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, AMDA. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y una conocedora también en los medios de comunicación, medios públicos y medios, bueno, en general. Vamos a platicar de esto, Adriana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenida. Ricardo Reyes, abogado. Ricardo Reyes, especialista en el derecho a la información de artículo 19, bueno, integrante de este organismo que incide de manera importante en lo que se está viendo en el legislativo. Bueno, lo vamos a platicar. Bienvenido, muchas gracias. Buenos días a todos. Y Santiago Torreblanca, licenciado Torreblanca, es diputado federal por Acción Nacional, secretario del régimen, de la Comisión de Régimen y Reglamentos de Prácticas Parlamentarias. Bienvenido. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, pues es la Ley de Comunicación Social. Estamos a unos días de que concluya ya este periodo. En el Senado se está haciendo pues la discusión y lo decimos así, seguramente los resultados en unos momentos más de todo esto que se ha perfilado a privilegiar la libertad de expresión o el derecho de conocer hacia dónde va el dinero gubernamental. Pero ¿qué les parece si comenzamos con el ABC de la ley? ¿Qué es la ley? ¿Qué pretende este dictamen que fue aprobado en diputados? Y que, bueno, ahora el Senado es el que se encarga después en esta ruta crítica. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, voy yo. Diputado. Sí, diputado, y artículo 19 también ya dijo, yo quiero, pero bueno, vamos contigo. Sobre la génesis de esta ley ya hablará artículo 19, pero de entrada no se cumple. ¿Cuál debería ser el objetivo de esta ley? Regular la transparencia, eficiencia, eficacia y los fines de comunicación gubernamental que deben ser informar a la ciudadanía de manera objetiva, sobre las acciones institucionales del gobierno, sin que en ningún momento se haga promoción personalizada de un servidor público. Eso es. En adición a lo anterior, evitar que el dinero público con el cual se paga la publicidad en los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los electrónicos, sirva como un mecanismo para veladamente generar complicidades y que el día de mañana no solo se compre el espacio informativo, sino la línea editorial, como desgraciadamente ocurre muy a menudo. ¿Cómo se puede llegar a estos fines? Primero, evitando que se gaste más de lo autorizado por la Cámara de Diputados, cosa que no ocurre.
En el presupuesto del año pasado se aprobaron 10.500 millones y se acabaron ejerciendo más de 50.000. Para este año vamos en un esquema muy similar. Segundo, calendarios fijos. ¿Qué maña utilizan los medios para ejercer su gasto en publicidad gubernamental? Se guardan el dinero, se lo guardan, y cuando viene un momento en el cual ellos necesitan el favor de los medios, lo sueltan de un sopetón. Basta ver, por ejemplo, cómo se comportaron los medios en el destape de MIT. Fue primera plana en todos los periódicos, hubo menciones en radio, televisión y portales de internet de manera descomunal. Y cuando uno compraba los periódicos de esos días, se daba cuenta que en lugar de que el periódico fuera de este tamaño, era de este tamaño. Por la compra de publicidad gubernamental uno pasaba 6 hojas y había publicidad de Cedesol, Gobernación, Presidencia de la República, CONSAR. Todo lo gastaban de un jalón para influir en ese momento en el contenido de la nota informativa. Se deben tener calendarios, que sí los contempla la ley, pero sin ninguna sanción si no se cumple. Hace falta que un órgano autónomo sea quien se encargue, ya sea de adquirir la publicidad gubernamental, ya sea de vigilar su gasto. En esta ley se establece que sea la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación, que es un punto que vamos a reservarlo. Vamos a reservar ese punto porque se ha hablado del ente autónomo y esto de nueva cuenta nos llevaría al mismo cauce. Se hizo todo al revés de cómo se debía hacer. A ver, entendemos que la Corte no nos puede decir a los diputados legisla tal cual, pero sí de un parámetro de cumplimiento. La sentencia sí trae un parámetro muy claro de qué criterios se deben considerar para dar cumplimiento al aspecto de eficiencia, eficacia, transparencia y acceso a la información, cosa que no se cumple en este dictamen. En este dictamen. Artículo 19 detona, por darle forma, porque es algo que se viene empujando y es una constante llamada por parte de los medios de comunicación serios, contundentes y que piden transparencia. Platícanos. Sí, pues bueno, a partir de hace 10 años, Artículo 19 y Fundar, hemos estudiado el tema de publicidad oficial, las malas prácticas, esta complicidad tanto de servidores públicos, gobierno, como de ciertos medios de comunicación que caen en este juego de recibir un dinero altas cantidades de dinero para usarlo a discreción y bueno, que siempre son los mismos y los de siempre. A raíz de ello, bueno, el amparo de la primera sala de la Suprema Corte el 15 de noviembre, la intención, las aspiraciones que teníamos a través de este amparo es que se regularicen estas malas prácticas, ponerle fin a estos gastos excesivos, ponerle fin a esta coartada que tiene la libertad de expresión, el acceso a la información, para que no suceda lo que está sucediendo lamentablemente ahorita en ambas cámaras, lo que sucede en diputados y lo que está sucediendo esta semana en senadores, que básicamente están legalizando y regularizando estas malas prácticas, haciendo permisibles que a través de, en este caso ya lo mencionamos, la Secretaría de Gobernación como el ente político que tiene el Estado, tenga discreción y a su criterio quiénes van a recibir y cuánto van a recibir. Y bueno, el gasto excesivo se va a continuar, lo van a legalizar lamentablemente. Y bueno, comentábamos el diputado y hoy, antes de entrar al aire, de las formas y el fondo que tiene esta ley. El fondo ya lo mencionaba el diputado y las formas, pues estamos muy decepcionados de cómo es que se ha llevado a cabo este proceso. Desde diciembre, nosotros como la parte quejosa, junto con Fundar, hemos solicitado y solicitamos en su momento que se haga una agenda pública para la creación de esta ley, que incluya a la sociedad civil, que incluya las diversas voces que nos hemos manifestado a favor de que esta ley salga como una ley idónea, no una ley a modo, no una ley pactada. La CNDH, INAI, INE se han pronunciado en su momento también. Hoy los relatores de la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana lo han hecho. El alto comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos también lo ha hecho. Y básicamente han ignorado toda voz que ha insistido en que esta ley se haga bajo un riguroso cumplimiento, que contemple los principios que mencionaba el diputado. Y también, o sea, la sentencia es clara y hace referencia al artículo 134 constitucional. Así es. La publicidad oficial debe ser con fines informativos, educativos y no, como lo mencionaba, que sea una propaganda de la imagen. Entonces estamos a la expectativa de lo que sucede esta semana, a ver qué sucede en el Senado y en el Pleno, si es que llega, para ver que, pues, más o menos las estrategias que podemos llegar a tener. Podríamos pensar en alguna impugnación y resérvame eso. Claro, me lo reservo. ahorita ya vamos para allá. A ver, antes de la pausa quiero escucharlos a ambos. ¿Qué se espera? Pros y contras de este dictamen, Adriana.
Mira, a mí sí me gustaría dejar claro, sobre todo para quien no tiene antecedentes sobre este asunto, que verdaderamente se trata de una burla. Imagine nuestro espectador, nuestro televidente, que hay una serie de malas prácticas, como lo acaban de señalar, que hay discrecionalidad en el uso del gasto, que se usan 40,000 millones de pesos sin que sepamos exactamente cómo se distribuyen, que eso genera un control del discurso público porque hay empresas que tienen precisamente cooptados todos estos recursos y que ese control del discurso público es una manera indirecta también de controlar la libertad de expresión, porque entonces solamente vemos una versión de los hechos, como tú decías al iniciar el programa, halagos precisamente para seguir recibiendo esos recursos. Bueno, todas esas malas prácticas la sociedad civil las señala, artículo 19 gana un amparo y logra que la Corte obligue al Congreso a legislar. ¿Y qué hace el Congreso? Retoma todas esas malas prácticas tal como se viene haciendo el procedimiento, tal cual, y lo pretende legalizar. Eso es lo que están haciendo y eso yo le llamo una burla. Y si el PRI y el Partido Verde, que son quienes están más interesados en que se apruebe así, la aprueban así, no solamente es una burla para la ciudadanía, es una burla para la Suprema Corte de Justicia. Yo lo vería así. Total. A ver, Gabriel. Pues sí, muy grave lo que está sucediendo en el Poder Legislativo. Y yo creo que sí es muy importante decirle a la audiencia que ¿por qué el gobierno gasta dinero en publicidad gubernamental? Buen punto. Pues en teoría es para difundir campañas de carácter social, educativo, de salud. De salud. La audiencia también se preguntará, bueno, y por ejemplo los spots que vemos, bueno, hay una modalidad que es gratuita, que es lo que dan las estaciones de radio y televisión, gratuitamente, está por ley, y que usa el Estado. Pero esos tiempos se los acaban. Y entonces lo que hacen los gobiernos es destinar dinero público, dinero de todos nosotros, para la publicidad gubernamental. Y eso es lo que distorsiona una relación entre poder político, medios de comunicación. De ahí de que veamos portadas totalmente a modo, de que veamos notas muy favorables hacia los funcionarios públicos, y esto, como se ha dicho en esta mesa, distorsiona la libertad de expresión, distorsiona asimismo este periodismo de investigación que tanto deseamos aquí en nuestro país. Es más, no se hace porque no se quiere... Animal políticos lo hace. Me refiero a los grandes medios, ¿no? Sí, porque no podemos denostar. Hay medios... Hay otros, claro, totalmente por supuesto, rigurosos en el ejercicio de periodismo. Exactamente. Pero nos encontramos también con casos de no, es que no se puede hablar tal. Exactamente. Que son en general los grandes medios. Y por supuesto que se vulnera el derecho de la sociedad a estar bien informada. Entonces, esto distorsiona también la misma democracia. Un país que no tiene una prensa libre, que no tiene un periodismo de investigación, pues no tiene también una sociedad democrática. Entonces, es uno de los retos que seguimos teniendo y este aspecto es clave. Avanzamos, sí, quizás en los procesos electorales, pero en el tema de lo que es el derecho de la información, el derecho a la información, ahí sigue siendo una de las deudas todavía importantes en nuestro país. Bueno, concluimos no más que en este punto, porque hay tanto que decir, que el dictamen definitivamente no satisface, ni es lo que se pretendía, ni es por lo que se impugnó, ni da el cobijo a la ciudadanía para tener esta libertad o a los medios propios, sino que estamos haciendo un copy-paste, dices. Sí, de los lineamientos que ya existían. De los lineamientos que ya existían. De Segov. Vaya. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Esto es A Fondo. Estamos hablando de la Ley de Comunicación Social. Se le conoce a la Ley Chayote. Explicamos por qué, ¿no? Sí, se claro. vale. Volvemos, no se vaya. Estamos de regreso. Esto es A Fondo. Y déjeme comentarle de una declaración que hizo en el 2016, en octubre de 2016, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, quien reveló en esta mesa la grave diferencia entre el presupuesto autorizado por el Congreso a la publicidad oficial y lo que finalmente se gasta en el gobierno. Hay cifras alegres por ahí o cifras que se han manejado. Hay quienes se acercan a los 60 millones, ¿no? 60,000 millones. Pechar hablaba de 50 y pico y haciendo este balance al final del gobierno del presidente Peña Nieto, pues estaría llegando a la cantidad de 600,000 millones de pesos. 60,000 millones. Ah, bueno, está ya al revés. 60,000 millones. No, bueno, sí es mucho dinero, pero para mí es mucho dinero. Pero eso para el Estado es mucho dinero. Ahora, es solo gobierno federal. Es solo gobierno federal.
hay que considerar los gobiernos estatales y municipales, la cifra se duplica. Y eso de lo que es comprobable. Falta el dinero de abajo de la De mesa. las bolsitas, como llamabas. Pero bueno, a ver, Gabriel Sonsa Plata, dinos, ¿qué es el chayote? Porque así se le apodó a esta ley. Digo, es que finalmente parece de chiste y coloquial, pero así está definida. Bueno. ¿Y qué es el chayote? Bueno, no recuerdo el origen, no sé si la maestra lo recuerde, pero generalmente eso se considera como una especie de embute, pago, apoyo que se le da a los periodistas. Entonces, en el ámbito periodístico se dice, bueno, te dieron chayo, ¿no? No, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? Estás hablando tan tersamente. Exactamente, ¿no? Que en realidad es un acto, pues, de alguna manera de corrupción. Eso es lo que termina siendo. Y pues, bueno, ya se convirtió como que en algo representativo de un dinero que da algún funcionario para corromper a los medios, de la ¿no? mesa. O que puede ser por favores, ¿no? Porque también no todo es dinero. Son favores políticos, son autorizaciones, digamos, para que abra un restaurancito, en fin, tantas peculiaridades que existen, sí. Y bueno, no podríamos enfocarnos en casos, porque además el que acusa prueba, pero definitivamente ha hecho daño a la libertad de expresión o a la independencia de los medios. ¿Qué pasa con los medios públicos? En este caso, Adriana. Mira, yo creo que aquí podríamos verlo desde dos perspectivas. Por una parte, nuestros medios públicos, algunos funcionan mejor que otros, pero no vamos a entrar en ese debate en este momento, pero nuestros medios públicos, la mayoría funcionan con muy pocos recursos. Claro, batallan para perfecto. poder cumplir con la programación de calidad que deberían tener. Tienen muy pocos recursos. Y si vemos los 40,000 millones del dinero de todos que se va a los grandes consorcios mediáticos, una pregunta lógica es ¿por qué esos medios públicos que deberían ser en principio los que abonen a la pluralidad, los que, digamos, atiendan a poblaciones históricamente vulneradas o incluso temas que no son tan explotables comercialmente, es decir, tienen la función de hacer más plural el discurso, tienen funciones sociales importantes? ¿Por qué esos medios casi no reciben dinero de esta pauta publicitaria? Lo sabemos. Mira, pero perdóname el punto. Pero de alguna manera también se le va calificando como la vocería del gobierno. Ese es un riesgo. Claro, lo que necesitamos son medios públicos que tengan una diversificación financiera. Pero ¿qué ha venido haciendo el gobierno? Acotarlos y estrangularlos precisamente para que no sean medios públicos, sino medios gubernamentales manejados política y facciosamente. ¿Por qué lo digo? No se les permite, por ejemplo, ahora tener publicidad de privados. Entonces los estás condenando a depender solo de los ingresos precisamente gubernamentales. Se necesitaría que tuvieran esa diversificación financiera. Pero bueno, ya que los dejaste en ese lugar, cuando menos garantiza que tengan los recursos para operar. Podemos garantizar de otras muchas maneras que mantengan la independencia. Claro. Y, por ejemplo, verificando quién designa los directores de esos medios públicos, si tienen mecanismos autorregulatorios como consejos editoriales, participación ciudadana, que no decidan discrecionalmente las temáticas. En fin, podríamos pensar en otros mecanismos. Pero a lo que voy es que nuestros medios públicos ni siquiera son los que principalmente reciben el dinero. Por ejemplo, el IMER funciona con 200 millones de pesos al año. De esos, tenía que conseguir 40 millones de recursos autogenerados. Si medimos cuánto se le da a cualquiera de las empresas grandes en este país, sabríamos que una campaña de 3 semanas lleva la bolsa de las empresas mediáticas comerciales en una campaña de 3 semanas más de 200 millones de pesos, es decir, más del dinero con el que operan 17 estaciones de radio pública. Y mientras tanto, muchos de los medios públicos no tienen ni siquiera la tecnología adecuada para poder seguir avanzando y garantizar su supervivencia. Con eso ya les digo todo. Con eso les digo todo. A ver, el ente autónomo que se busca. Estamos hablando un poco de los pros y los contras en este dictamen y me parece que queda un poco distorsionado el balance porque estamos hablando de más cosas negativas que positivas. Pero claro, si tuviéramos que delinear algo que destaque en lo positivo, se podría, Ricardo, y bueno. ¿Bajo esta ley? Bajo esta ley, y quisiera poner el acento en el ente que tendría que regular el dinero público, el gasto público. ¿Qué criterios? ¿Cuáles serían los requisitos? Y retomar lo que decías, no tendría que ser gobernación.
Bueno, bajo los parámetros de esta ley, sinceramente le encuentro difícil buscar algo positivo, pero centrándonos en el ente autónomo, totalmente hay que descentralizarlo de Segov. Se tendría que encontrar, todavía existe la discusión si un consejo ciudadano, si un ente que ya exista, COFECE, IFT, no sabemos todavía como que incertidumbre en este aspecto, pero definitivamente sacarlo de Segov. Tampoco no queremos crear un ente autónomo nuevo. No más burocracia en este aspecto. Implica más gasto, más burocracia, mayores recursos tanto económicos como humanos. Y los parámetros tendrían que ser que la regulación sea objetiva, que se definan bien los criterios de asignación, y no solo de asignación, sino del control del gasto que estos medios de comunicación ejerzan. Nada más para ponerte un ejemplo, lo que mencionaban, el efecto inhibidor y la asfixia financiera a través de Te doy o te quito. De los 40,000 millones que se han gastado de enero del 2013 a diciembre del 2017, 20 medios de comunicación, son aproximadamente 3,200 medios de comunicación los que reciben los beneficiarios. De esos 3,200, 20 medios de comunicación representan más de la mitad de esos 40,000 millones de pesos. Vaya. Entonces, eso es un indicador que, lo que te decía, los mismos y los de siempre. Y tenemos que abonar la pluralidad informativa, a la pluralidad de los medios de comunicación. Y si creamos si definimos quién es este ente autónomo, pues puede crear los parámetros para que estas malas prácticas de que solo 20 sean los beneficiarios de más de la mitad de estos recursos se pueda distribuir. Y esto claramente abone a la libertad de expresión, a nosotros como audiencia el derecho a la información, a no tener la información condicionada, la información pactada, como ya bien lo mencionaban, y que existan criterios objetivos principalmente para que esto deje de suceder. ¿Se puede conocer el nombre de esos 20? ¿O de claro. los de siempre, los grandes? Lo hemos ¿no? publicado desde artículos de Fundar, te doy algunos nombres. Porque ahí del los top podemos ver. 5. De esta manera los podemos ver. A ver. Televisa, Sí, claro. Estudios Azteca, Starcom Worldwide, Estudios Churubusco Azteca, Grupo de Radiodifusoras, Grupo Fórmula, El Universal, Excelsior, y otra serie de... Pero esos son los principales. Dentro de esa lista, Estudios Churubusco en realidad es un ente también del gobierno. Del gobierno, claro. Del gobierno. Les hace producciones, ¿no? Pero bueno, o sea, es parte pues digamos, de la infraestructura que tiene también el gobierno para hacer sus propias producciones. También. Pero bueno, sí, esta es uno de los beneficios. Los demás sí son empresas comerciales, ¿no? Totalmente. Son los de siempre. Sí, los de siempre. Un detalle nada más. De la gama de 3,200 medios de comunicación, cabe mencionar que muchos pertenecen a una misma casa. Es decir, sin poner nombres, X puede tener otros 40 medios de comunicación que representan, si sumas esos 40 inversiones que se le inyectaron, o sea, la cantidad sí, son partecitas, se ¿no? suma y incrementa mucho más el presupuesto que le han asignado. Y esto es lo que se va calculando, pero hablábamos del dinero discrecional de las llamadas bolsas, no es mito. No es A mito. ver, diputado. No es mito. Este es únicamente el dinero que se factura y por el cual pagan impuestos las empresas. Existe el chayote por abajo del agua, las bolsas de dinero. ¿De dónde sale ese dinero? Pues de inflar la obra pública, de pagar servicios que no se llevaron a cabo. Concesiones al compadre. De no licitar, etcétera. Muchos políticos no roban para ellos, roban para estar fondeados para este tipo de actividades y poder pagar a los medios un dinero que no deje rastro. Pero, ¿y si existen mecanismos para controlar esto? Banco de México publica, no me acuerdo si es mensual o bimestralmente, el flujo de efectivo nacional que se maneja. Y uno puede ver picos extraños en algunos momentos del año. Y cuando uno compara esos picos extraños, uno se da cuenta, por ejemplo, que son los momentos de las campañas electorales, claro, que son los momentos de los destapes, que son los momentos de crisis política del presidente. Entonces, sí hay forma de rastrear, darte cuenta en qué momento hay picos de dinero en efectivo. Y sí existen mecanismos de fiscalización que pudiera implementar Hacienda. Pero también hablamos del problema de forma. De fondo ya hablamos mucho. Este dictamen se supone que dictamina 7 iniciativas. 2 de Nueva Alianza, que realmente son las únicas que se dictaminan. ¿Por qué Nueva Alianza? Porque el gobierno decidió que era menos el golpe para ellos si lo aventaba a través de Nueva Alianza, que eso lo hacía directamente el PRI. Lo vieron como una forma de
de hacerlo un poquito menos burdo. Y ni siquiera para el verde. O sea, sino... ¿hizo el gobierno esa iniciativa? ¿Es lo que estás diciendo? Sí, claro. O sea, Y nada más... Te aseguro que si a los diputados que suscribieron las iniciativas, al momento de presentación les hubieras preguntado si 5 artículos de su iniciativa, se hubieran quedado Perdón, así de... diputado, pero no se sabe ni siquiera... Bueno, así pasó con la ley Televisa en el 2005. Así pasa, se las hacen y se la dan a un pobre diputado que está así de... Y se sube a leerla y no sabe quiero ni qué decir está nombres, leyendo. pero sabemos que aquella frase tan célebre de no pago para que me... No sabían de quién era. Entonces, además de que evidencias que conoces perfecto el tiempo, por el tiempo, pero... Teóricamente. Es ya de conocimiento Las común. iniciativas de verdad, ¿de quién son? Son 2 de Movimiento Ciudadano, una del PAN, una de Morena y una de Estado de Jalisco. Las iniciativas que realmente, con puntos de vista diferentes, sí querían regular esto. Unos hablaban de un órgano autónomo, otros hablaban de un consejo, otros hablaban de algunas de las instituciones que ya existían, pero bueno, todas iban encaminadas a lo que sí hace falta. El dictamen no los toma en cuenta. ¿Qué es un dictamen para la audiencia? El dictamen es al proceso legislativo lo que es la sentencia al proceso judicial. En un dictamen se supone que la comisión dictaminadora toma en cuenta todas las iniciativas y hace mención de por qué sí, por qué no o por qué debe modificarse. Entonces, un dictamen bien hecho debe decir, a ver, el diputado perenganito propone A, B, C, D, E. A, B tiene razón y por lo tanto pasan. B y C no tienen razón por... Y C, D tiene parcialmente razón, pero debe manejarse así. La diputada perenganita dice bla, bla. Entonces debe haber un proceso argumentativo de por qué sí, por qué no. En el copy-paste. En este copy-paste que hicieron, hacen un resumen de 2 cuartillas y, por ejemplo, te ponen nada más, a manera de ejemplo, iniciativa del diputado Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadanos, propone que la publicidad oficial debe ser entendida como... Y hacen un resumen de un párrafo de una iniciativa. Eso no es un dictamen. Y para acabarle de amolar, ¿saben a los diputados de la comisión en qué momento les dieron este dictamen? ¿En qué momento? 1 hora antes de que fuera a ser discutido. No es posible. Perdón, eso ya... No es posible. A ver, así, artículo 19 se quejaba de que no invitaron a la sociedad civil y no informaron, hubo un proceso. Pero si ni siquiera los diputados los invitaron a participar... Los quejantes, los quejosos. Si ni siquiera los diputados los invitaron a participar, bueno, ya es para que la sociedad civil ya Regresamos con más. Adriana, regresamos contigo. Bueno, porque estás a punto de decirle algo al diputado. Regresamos con más. Esto es A Fondo. La ley de comunicación social, la ley conocida como la ley Chayote, ya le explicamos por qué. Hay opiniones a favor y en contra. Por ejemplo, el diputado Arturo Huecochea señala que el PRI está aprobando esta ley que normaliza los logros gubernamentales y reduce el gasto en comunicación. Él es diputado por el Partido Revolucionario Institucional. Esto dijo. Acompáñanos. Esta ley es de todos, la sociedad civil incluida, el colectivo agrupado y encabezado por la organización Artículo 19 formuló 5 planteamientos. Los 5 están puntualmente satisfechos. Pues esto dice el del PRI. Vamos a escuchar a alguien que no está de acuerdo en esta opinión. Jorge Triana del PAN dijo que con esta ley se le está dando el avión a la Suprema Corte. ¿Tú qué dices? Bueno, vamos a escuchar lo que dice Jorge Triana. Incentiva el proselitismo del que se ha valido el gobierno actual, gastando recursos públicos por el orden de 40,000 millones de pesos en lo que va del sexenio, de los impuestos de los ciudadanos para promover su imagen. Por cierto, sin mucho éxito. Hoy día tenemos al presidente peor evaluado en la historia del país y, paradójicamente, el que más ha gastado en promover su imagen. Eso es un exceso que no debemos permitir. Son opiniones encontradas, pero lo cierto es que en el panorama pesa más lo negativo, Adriana. Pero por supuesto, porque además yo invitaría a nuestras audiencias a imaginar
¿Por qué necesitamos gastar tanto dinero en publicidad gubernamental? ¿Se necesita la publicidad gubernamental? Digamos que sí se necesita porque necesitamos que nos rindan cuentas, que nos den información útil. La información es un bien que te permite tomar decisiones favorables a tu vida, decisiones informadas, como el voto informado, como vacunar a tus hijos, como un mejor tratamiento médico, como acceder a un servicio gubernamental. Pero ¿qué pasa cuando gran parte de este dinero se va en spots que solo dicen qué bien gobernamos y no te dan ninguna información útil? Cuando este dinero se va, el mostrarte en close-up una cara durante 6 años, porque esa cara pretende ser después presidente de la República, como pasó con Moreno Valle, por ejemplo, porque es la verdad, también se promovió indebidamente de esta manera, ¿no? Entonces también tendríamos que pensar que eso se debe regular. Publicidad sí, pero ¿publicidad para qué? Y hablamos de publicidad no en un sentido comercial, sino de máxima publicidad, de hacer del conocimiento público. ¿Qué necesitamos que nos hagan del conocimiento público? La información útil que nos puede ayudar a tomar decisiones apropiadas. Y si no tiene información útil, toda esa spotiza que vemos todo el tiempo, reiteradamente, ¿qué necesidad de que se gasten? Por ejemplo, el IMSS es de las entidades que más dinero gasta, que machaconamente nos estén poniendo un spot de muévete y muévete y muévete con una canción pegajosa y que se gasten miles de millones en lugar de mejorar las clínicas. Si van a utilizar ese dinero, cuando menos que lo hagan para informarnos cómo acceder a los servicios. ¿Y la independencia en cuestión de derecho a la información por los suelos? Sí, claro, evidentemente, ¿no? Yo creo que ese es uno de los factores, pues digamos, más intensos que están ahora a discusión, porque pues se termina vulnerando este derecho a la información de la ciudadanía. Y hay un tema antes de que casi por alusiones, ¿no? Lo que decía de artículo 19. Sí, vamos a regresar, por eso estoy calentando. Que también es importante considerar que este dinero va no solo a los medios, sino que también en ocasiones va directamente a los periodistas que tienen portales, por ejemplo. Entonces, un periodista que a lo mejor es muy connotado, muy reconocido, recibe directamente dinero del erario a través de estos portales. Por supuesto que esto compromete editorialmente a cualquier persona, digo, y más si hablamos de cantidades, como nos damos cuenta, multimillonarias. Y hay un debate también que se ha generado alrededor de esta ley, de que si se debe o no continuar con la práctica de dar dinero. Las posturas evidentemente son encontradas, porque también es cierto que hay muchos medios en nuestro país que no vivirían simplemente sin la publicidad gubernamental. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Claro. No. Y que, por ejemplo, cumplen una función social muy importante. Son, por ejemplo, medios que difunden la cultura, que difunden el conocimiento científico. Son medios que hacen investigación, ¿no? Esa es la apuesta y que de alguna manera ha servido y sobreviven, como bien dices, Gabriel. Así es. ¿Qué pasa con la Corte? ¿Qué pasa con la sentencia? Y sobre todo, ¿cómo ha sido pues retomada en el dictamen? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de la discusión en el Senado, Ricardo? Bueno, nada más haciendo alusión a las grabaciones del pasado 10 de abril en la Cámara de Diputados, lo que nosotros estemos presentes en la discusión y lo que pudimos apreciar de parte de los que impulsaron esta ley, PRI, Verde y PANAL, es que, o sea, la verdad es que son mentiras. Es un engaño total, es una simulación legislativa lo que están haciendo, simplemente para cumplir dentro del plazo establecido por la Corte antes del 30 de abril, una ley, como sea. En este caso, una ley pactada, una ley a modo. ¿Y en 6 días se podrá lograr? Pues esperamos que no pase la aplanadora del PRI como sucedió en diputados, que haya un contrapeso por parte de la oposición en las Comisiones Unidas y posteriormente si pasa en el Pleno. Pero bueno, en términos de lo que menciona la sentencia no se satisface únicamente con presentar la ley a más tardar el 30 de abril. La sentencia y lo que tiene que ser el Poder Judicial, en primera instancia el juez de distrito que está conociendo del cumplimiento de esta sentencia, es que tiene que conocer el fondo, tiene que conocer y saber y él determinar si cumple las condiciones que la sentencia de la primera sala mencionaba, cosa que no está haciendo este dictamen. Entonces, posterior al 30 de abril, el Poder Judicial tendrá que estudiar el contenido de esta ley, si cumple, si se asemeja a lo que está establecido en la sentencia y a partir de ahí determinar si se cumple
totalmente, parcialmente la ley, y si se cumple parcialmente puede que exista un plazo extendido en el cumplimiento de esta ley. Esto lo contempla la ley de amparo. Y en relación a lo que ayer comentaba el ministro Cosío, de que si no se cumple, se van los 628 legisladores, hay todavía incertidumbre en este punto. O sea, esa es una interpretación hipotética que hace el ministro Cosío, pero estoy seguro que si le preguntamos a los demás ministros, posiblemente tengan una opinión contraria, una opinión distinta. Ajá. El último recurso sería, sí, a lo mejor la destitución y la sanción, lo decía, creo que penal. Pero hay recursos previamente que tiene que tomar medidas el Poder Judicial. Y también nosotros, como parte agraviada, como parte quejosa, tenemos la oportunidad de interponer un recurso de inconformidad ante esta sentencia. Y a partir de ello también los estados pueden interponer las acciones de inconstitucionalidad, los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que nos dedicamos a la libertad de expresión y acceso a la información, también interponer amparos ante esta ley. Entonces, hay diversos caminos que podemos tomar como parte quejosa y como parte agraviada, medios de comunicación, organizaciones que sean afectadas a través de esta ley, pero tenemos que esperar a ver qué sucede esta semana con este dictamen de ley y posteriormente lo que diga el Poder Judicial respecto a este dictamen. Para que ustedes puedan ejercer pues, el siguiente paso. En la Cámara de Diputados, ¿cómo se llevó la discusión? Ustedes están, pues, de alguna manera aguerridos en tu bancada, diputado, pero ¿qué se dijo? ¿Cómo se tomó? ¿Cuál fue la discusión? Pero fue en general. Estaban los diputados muy molestos, todos los de oposición, ¿eh? Todos. Ahí sí fue unánime. ¿Me permites hacer un punto? Y si hubiera estado en el PAN, en gobierno, en funciones, ¿hubiera sido la misma discusión? Te lo pregunto para saber si, de alguna manera, siendo oposición, es como están en contra. No. Eso absolutamente. O sea, yo no veo a los diputados del PAN integrantes de la Comisión de Gobernación por más. O sea, yo no veo a Triana así agachándose. O sea, yo no veo a Álvaro. ¿Hay congruencia? Sí, hay congruencia. Y si no los conozco, los que integran ahí. Ahora, sí tendríamos que decir que si toda la oposición hubiera votado, no estaríamos en esta situación. Sí, claro. Porque en Muchos Twitter. fueron a tomar el cafecito. Sí, en Twitter dicen, es que estamos en contra, pero no se presentaron a la votación. Sí, algunos estaban en la sesión y no votaron. La semana pasada ¿Por qué pasa eso? Perdón, en Comisión de Senado, el voto decisivo lo tuvieron los ausentes. O sea, hubo un empate en dos comisiones, 7-7, y los ausentes fueron de oposición. Entonces, la semana pasada nos pudimos haber ahorrado lo que está sucediendo ahorita mismo en Senado. O lo que pasó con el diputado de Morena, que habla en contra que se y vota a favor. Se o sea, equivocó. son Pero incongruencias. son accidentes, son incongruencias. Yo es creo que en política dicen que no agua hay. mañana. Es manejar tu imagen políticamente correcta, no tener el costo, pero al mismo tiempo, pues, comprometes tu voto. No comprometes tu voto, pero estábamos hablando de esta congruencia y perfilarlo hacia la independencia del medio. No tiene que cruzar por tiene que cruzar por el financiamiento. A ver, diputado. Otra cosa, ¿qué pasaría en caso de que se aprobara en sus términos? No se podría hablar de un incumplimiento, porque habría un cumplimiento, sino un defecto en el cumplimiento. Claro. Entonces existe dentro de la ley de amparo un recurso que se llama la queja. Queja por defecto en el cumplimiento. Entonces se presentaría, yo estoy seguro de que el recurso de queja lo ganarían. Es más, si sale así yo me comprometo a ayudarlos. Ya lo dijo, ya lo dijo. Asesoría gratuita. Además es abogado. Me gustan este tipo de temas. Estoy seguro de que se ganaría y entonces la primera sala declararía un cumplimiento deficiente y regresaría al Congreso de la Unión para dar un cumplimiento satisfactorio. Pero en ese caso ya no se seguiría todo el camino que habló el ministro Cosío, porque se abre un cumplimiento deficiente. Es que es conocer la ley y conocimiento es poder, entonces la ruta que sigue y hace. En el Senado, ¿qué se está discutiendo? Pues el dictamen, bueno, ya la minuta que llegó de la Cámara de Diputados. Y pues sí, tenemos ahí, se tuvo que suspender esa sesión porque efectivamente una había votado en contra de una de las comisiones y las otras dos comisiones tuvieron un empate. Entonces, si bien es cierto que se quería de todas maneras sacar ese día como del lugar, no se pudo hacer por esta situación, ¿no? Así es de que, pues, ahí estaban pendientes, no iban a tener una nueva sesión. Vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo y ya se definirá. Y ya si la aprueban, pues, bueno, se va al Pleno y ya vendrá todo este proceso, ¿no? Ahora, yo sí quiero decir algo. Hace un momento le preguntaste aquí al diputado panista que cuando si fueran gobierno sería otra la situación. Pensemos pues bueno, cuando hubo gobierno,
Felipe Calderón, Vicente Fox no quisieron regular también la publicidad gubernamental, ¿no? Digo, yo creo que hay que dejar también aquí como que... Aunque yo nada más también en descargo podría decir que esos lineamientos surgieron precisamente en la transición democrática. Los lineamientos que ahora son copy-paste. Sí, los del padrón, los de la transparencia del padrón. Surgieron como un piso, que se fueron volviendo perniciosos y perdiendo su esencia con los años. Y que ahorita son absolutamente anacrónicos, inservibles y que ya todo el mundo encontró en el gobierno cómo saltárselos. Por eso estamos en contra. Pero bueno, fue un intento muy tibio al inicio de la administración de Fox. Pero bueno, fue un intento muy tibio que después cuando vino el decretazo, pues a todos nos descalabró. ¿De qué decretazo hablo? De que todos esos espacios de los que nos decía Gabriel Sosa que están a disposición o que los medios tienen que poner a disposición para esta publicidad y para que no nos cueste tanto, se redujeron. Se redujeron a unos mínimos. 12.5 a 1.25 para televisión, 2.50 Cuando vino radio. la ley Televisa y vino ese decretazo, entonces sí, toda esa transición democrática nos quedó claro que no fue transición democrática, que fue transición de partido. Vaya, este es el tema, la ley de comunicación social, y nosotros queremos que permanezca. Ya tenemos un segmento de conclusión. En esta ley dictaminan 3 comisiones: Gobernación, Estudios Legislativos y Radio y Televisión y Cinematografía. En el Senado, pues hay un balance o hay todavía números que no especifican y nos dan claridad. Sin embargo, en este segmento sí me gustaría conocer la opinión de cada uno de ustedes, porque sabemos qué queremos, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo privilegiar el periodismo, cuya premisa es enaltecer la verdad, la independencia editorial, el derecho a la información? ¿Cómo se logra una ley que de verdad tenga contundencia y que esté a la altura de nuestras circunstancias? De nueva cuenta, ¿quién empieza? Primero Adriana. estableciendo criterios claros de asignación. Y ahí tendríamos que dejar de hablar tanto de eficacia y de eficiencia para pensar en responsabilidad social y rentabilidad pública. ¿Por qué? Porque no se puede elegir un medio porque tenga mayor cobertura o porque tenga más rating, porque a lo mejor la información que tienes que dar es útil para una cierta comunidad a donde un medio comunitario es realmente el que llega. O sea, tienes que pensar en el público o en los ciudadanos a los que les es útil la información que estás dando. Entonces los criterios tienen que ser distintos. No puede ser que digan que por eficiencia entonces se lo das al que tiene mayor rating o al que tiene mayor poder adquisitivo, como se hace cuando quieres vender zapatos, si no se trata de eso. Al contrario, tienes que llegar a poblaciones muy específicas según la información gubernamental que estás difundiendo. Y eso no se ve en este momento y no queda claro cómo se va a hacer. Por supuesto que en el dictamen hay muchísimos vacíos que se tienen que corregir. Por ejemplo, en las cápsulas del 10 de abril que pasaron hace un rato, donde decía tan ufano político que ya se estaba garantizando que no se hiciera promoción personal, pero sí hay un capítulo, un apartado donde se dice que si vas a dar informe de gobierno, sí puedes, y un montón de tiempo antes y un montón de tiempo después. Pues es que eso es lo que está en la Constitución. Sí. A ver, Gabriel. No, eso viene en la LGP, no en la Constitución. Lo del informe. Lo del tiempo. Lo del tiempo del informe no viene en la Constitución. 7 días antes o 10 días antes, ¿no? 15 antes, 7 después. 7 después. Sí. Pero eso viene en la ley, en la LGP, no en la Constitución. Ya. Conclusiones. Bueno, a mí me gustaría que sí existiera un ente autónomo, que sea un consejo consultivo, algo que termine aprobando finalmente estos programas, ¿no? Es decir, que termine revisando la idoneidad, que termine revisando criterios de pluralidad y diversidad en la asignación del gasto, que sobre todo se haga con transparencia y que también existan elementos objetivos que tengan que ver, sí, con el rating, pero no necesariamente el que tenga más es el que recibe más, sino que un conocimiento pleno de las audiencias, por supuesto de los lectores, porque hay muchos periódicos que no viven de sus lectores también. Claro. Pero hay que considerar todo eso. Desafortunadamente hay mucha información que no está disponible sobre el consumo de medios audiovisuales y de medios impresos aquí en México. Es como un secreto de Estado. Entonces,
Eso también se debe transparentar. Yo creo que debe existir convenios con universidades para que contribuyan a generar información sobre la manera en cómo se están consumiendo los medios de comunicación en México, y hay elementos también duros, datos duros, que lleven a un gasto mucho más racional, ¿no? Y que también ya se prohíban estos aumentos que hacen cada año del gasto público en este ámbito. Tenemos un minuto por cada uno. Santiago. ¿Qué le hace falta a la ley? Sanciones para el incumplimiento de los calendarios en la contratación de publicidad. Un órgano con un cierto grado de autonomía, así un consejo, no necesariamente con mayor burocracia, sino un consejo integrado por instituciones que ya existen, con la sociedad civil organizada para la asignación y verificación de los tiempos. Fiscalización en tiempo real de la Auditoría Superior de la Federación, no de la cuenta pública, que ya trae un atraso impresionante. Topes y los lineamientos generales para los criterios de asignación. ¿Por qué en la ley no pueden venir absolutamente todos los criterios? Porque es muy casuístico. Únicamente deberían venir los lineamientos, que ya aquí mencionaron de manera muy objetiva, para que este órgano que se creara ya hablara en lo particular. Porque no es lo mismo asignar publicidad gubernamental a una revista científica que va a hablar del ADN y que no vas a poder influir políticamente en los artículos que publique, que la publicidad gubernamental, que es un medio que tiene noticiarios, espacios de opinión política. Por ejemplo. O sea, ya hace muchos. Tendría que este órgano, realmente plural autónomo, ya hacer los criterios muy casuísticos. Ricardo, un minuto. Pues una ley necesitamos que atienda verdaderamente los problemas que estas malas prácticas han arrastrado durante 10 años. Una ley que contemple la multiplicidad de voces, no solamente de la sociedad civil, sino medios de comunicación, periodistas, entes internacionales, ya se pronunció el alto comisionado, además, y que ataque coyunturalmente, o sea, los problemas que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información, que aunado a lo que ya comentaron, que tenga mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, que fomente el pluralismo informativo y el pluralismo de los medios de comunicación, que el Padrón Nacional de Medios también, que se descentralice de Secretaría de Gobernación, y que la medición de audiencia, rating, impacto y tiraje de los medios impresos sea bien regulada, porque esas cifras están muy manipuladas, son cifras infladas, y que de ello depende mucho también la asignación presupuestal, que define más o menos el Secretaría de Gobernación cuánto se reparte, ¿no? Aunado a todo lo que dijeron, pues principalmente que fortalezca la libertad de expresión y el derecho a la información. Ese es el acento, y creo que votamos todos por eso. Este es el cierre para el programa de hoy. La libertad de expresión privilegiada respecto de todos los intereses de medios, del gobierno, el derecho a que usted esté informado, a que escuche ese tipo de mesas, y si ya hay cimientos, por ahí hay que seguir levantando el edificio. ¿Les parece? Muchas gracias, Santiago, Ricardo, Adriana, Gabriel. Contrario. Sobre todo, gracias a usted por acompañarnos. Yo soy Julieta Mendoza. Hasta la próxima.